Vamos a tener una breve meditación, hermanos, de este primer capítulo del libro de Joel. Hoy quizás tome un par de minutos más nada más para poder contextualizarlo. Eh, quizás no les hemos comentado, pero la intención es poder cubrir los profetas en el orden cronológico que aconteció según los diferentes reyes. Ya pasamos algún tiempo considerable viendo el libro de los reyes, la primera parte y la segunda parte de este. Y ahora nuestra intención es poder ver de manera muy rápida, sin profundizar tanto como quizás lo debiera cada libro, los profetas. Esto quiere decir que vamos a pasar, cada uno de ellos, sea profeta menor o profeta mayor, tratando de ponerlos en el tiempo, así como lo hicimos ya con los reyes, para que la iglesia pueda tener un contexto más amplio de cómo acontece la historia de la redención, tanto en los acontecimientos históricos como en los acontecimientos proféticos en donde Dios hablaba a su pueblo. Y en esto sean pacientes con nosotros. Hay algunos libros, como el caso de Abdías hace 8 días, el día de hoy en Joel, y algunos otros profetas, en donde no es tan sencillo ubicarlos en el tiempo. De hecho, de este libro de Joel, lo único que sabemos de él es lo que dice este libro. Nosotros encontramos en el primer versículo que vino palabra de Jehová por medio de Joel, hijo de Petuel, y es absolutamente todo lo que sabemos de él. No sabemos más acerca de Joel, no sabemos tampoco más acerca de Petuel, y eso no nos ayuda mucho. De hecho, este libro de Joel es uno de los que tiene dificultad porque el rango de profecía puede ser alrededor de 200 a 250 años. Es decir, no se sabe con precisión en qué momento Joel habló estas profecías, más bien el Señor por medio de Joel habló estas profecías. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se debaten con cuestión del tiempo de este libro? Bueno, algunos consideran, por lo que hoy vamos a ver, y estos capítulos en adelante, que el libro pudo haber sido generado o la profecía dada después del exilio de Israel. Ustedes recordarán que después de Salomón, en los tiempos de su hijo, el reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Cuando veíamos los reyes, ya pasamos por esa parte de la historia. Pero el reino del norte es un reino apóstata, es un reino que se aparta y finalmente termina siendo llevado al exilio por los sirios. Algunos consideran que Joel está considerando lo que ya ha pasado en el reino del norte y por eso habla lo que habla en, en este libro. Otros consideran que ya ha pasado, que todavía no ha pasado ninguno de los dos exilios, que Joel está hablando aproximadamente en el año 800 antes de Cristo. Aproximadamente Israel fue llevada al exilio en el año 500. Recuerden que tenemos aquí la venida de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo de aquí para acá no se mide como lo medimos aquí. Entre más grande el año es más apartado. Entonces algunos consideran que fue en el año 800, cuando ninguno de los pueblos había sido llevado cautivo. Algunos consideran que fue quizás en el año 500, 590, antes de que, justo después de que fue llevado, perdón, pocos años después de que fue llevado el reino del norte. Y algunos consideran que incluso ya fue llevado cautivo no solamente el reino del norte, sino también Judá. Yo creo que esa es la menos probable, hermanos, que Joel esté hablando en los tiempos post-exilio, es decir, una vez que ya fue el reino del norte y el reino del sur. Y habiendo estudiado ya todo el libro, hermanos, yo considero que eso es lo menos probable. Y lo menos probable por cuestión de lo que Joel está hablando en cuestión de eventos que van a pasar más adelante y eventos futuros, como lo veíamos en el libro de Zacarías. Así que yo me inclino más en que puede ser antes del exilio de ambos reinos o después, poco después del exilio del norte. Considero en lo particular que sí es alrededor de entre el 600
y que ya pasó el exilio del norte, por lo que el capítulo de hoy leímos. Es decir, Joel no solamente va a retomar profecía de otros profetas, sino Joel está haciendo ver una situación que está haciéndole ver a Judá. Mira lo que le pasó al reino del norte. Ahora, si no se arrepienten, esto es lo que le pasará al reino del sur o a Judá. ¿Cuál es el mensaje general del libro de Joel? Un mensaje general al verdadero arrepentimiento. Si ustedes van al capítulo 2, versículo 13, Joel les dice que se rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Hemos hablado de esto en Zacarías. Constantemente el pueblo había adoptado una religiosidad externa y rasgar las vestiduras y vestirse de polvo y silicio externo trataba de mostrar una condición interna. Pero el Señor conoce el corazón del pueblo y sabe que no es así. Y el mensaje general está utilizando varios elementos para decirle al pueblo de Dios: arrepiéntanse genuinamente, porque Dios es misericordioso. De hecho, hay como un eco de las palabras de Moisés, en donde Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira, pero que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, esa es la advertencia. Miren los juicios de Dios por venir, consideren su misericordia y sepan que somos llamados a arrepentirnos genuinamente. Es decir, para nada aprovecha que tú te vistas externamente de religiosidad si tu corazón no se ha humillado. Ese es el mensaje general. Ahora, ¿qué vemos en nuestro capítulo, hermanos? Rápidamente 4 puntos. Vemos el mensajero, de lo cual ya hemos hablado, Joel, hijo de Petuel, en el versículo 1. Vemos los recipientes, es decir, a quienes se les manda esta profecía. Después habla de una ruina, se explica una ruina y posteriormente una reacción ante esta circunstancia. ¿Quiénes son los recipientes o quiénes reciben este mensaje? El versículo 2 nos lo dice. Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres, de esto contaréis a vuestros, perdón, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Esto es uno de los detalles por lo cual cronológicamente yo creo, hermanos, que todavía no ha habido el exilio de Judá. Porque aquí dice a ciertos ancianos, y este argumento no es mío, esto es de unos hermanos, de los hermanos Renningham. Estos hermanos argumentan que él está hablando al menos de 4 generaciones aquí. Y él les está diciendo a estos ancianos y los sacerdotes, y como veremos en este capítulo, ya ha pasado una ruina, mírenla. Ha acontecido estos eventos. Y esto se lo contaréis a vuestros hijos. Y entonces habla de estas palabras que se les dará y que 4 generaciones tenían que recordar. Es decir, que cuando estas situaciones vinieran en la 4ª generación o 5ª, no sé si sea estrictamente 4 o está simplemente citando generaciones, ellos iban a saber que el Señor ya había dicho que se arrepintieran porque Él es misericordioso. Es decir, no tendrían nada de qué sorprenderse. Y por eso está citando generaciones. Entonces es evidente que aún no ha venido el exilio, pero que pasará si ellos no se arrepienten. Así que Él les habla a los ancianos de su tiempo y les habla de un mensaje que será contado por generaciones. Posteriormente les habla de esta ruina que ha acontecido, dice el versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Esta es la profecía en la cual Joel está hablando. Esto es lo que va a acontecer. Van a venir enemigos sobre nosotros. De hecho, ustedes se darán cuenta desde el versículo 4, una expresión muy común. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Él está usando una imagen
que el pueblo de Judá conocería. Una imagen en donde plagas, a lo mejor nosotros si no estamos dados a la agricultura, no entendemos precisamente, pero una imagen en donde plagas como el saltón y el revoltón y los gusanos llegan y comen parcelas enteras. Y la imagen que está tratando de dar el Señor por medio de Joel es, llega esta plaga y devasta todo. Y cuando creemos que ha llegado ya el gusano que comió todo, parcelas y parcelas ha comido, y pensamos que se ha acabado, llega una plaga más. Y llega un grande número de animales y destruye todo. Y cuando pensamos que esto ya había acabado, llega otra más y destruye lo poquito que había quedado. Y entonces el Señor lo que les está diciendo es, grande ruina ha venido sobre ustedes. Estos plagas están tipificando lo que posteriormente iban a venir a ser los ejércitos enemigos. Y lo que nosotros hemos pasado y hemos visto de manera muy rápida que hizo Nabucodonosor con el ejército de Babilonia. Venían y destruían hasta que finalmente Jerusalén, la ciudad de Dios, donde estaba el templo, queda destruida por completo y no hay nada. Ahora tengan en mente esto, porque esto está siendo profetizado cientos de años antes de que pase para llamarles al arrepentimiento. Después sucede, la ciudad está destruida tal como se describe, y posteriormente nosotros llegamos al libro de Zacarías, a donde nosotros imaginaríamos que al ver el cumplimiento, ellos temerían a Dios. Eso se los dejo para meditación, hermanos, porque tiene que ver con lo que hoy vamos a estar revisando en la predicación. ¿Y cuál es la reacción a la luz de esto que el Señor les está diciendo? Ustedes ancianos, esto que estoy diciendo se lo contarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Grande ruina vendrá sobre ustedes. Ejércitos numerosos vendrán y los destruirán. ¿A qué son llamados? Bueno, dice desde el versículo 11 al 20 vemos cuál es la reacción que esperan, pero particularmente el versículo 14 dice, proclamar ayuno y convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Y clamar a Jehová. Hermanos, este es el texto que quiero utilizar para llevar a la meditación cristocéntrica de esta mañana. El versículo 14 dice, han visto esto y ustedes deberían de llamar asamblea y humillarse delante de Dios y clamar a Dios. Después, más adelante en el versículo 19 dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Es decir, todo ha sido destruido. Es muy probable que Joel está llevando al pueblo a considerar, por medio de un evento acontecido ya, a una situación que ellos, si no se arrepienten, vivirán. ¿Y cuál es el evento que posiblemente él les está diciendo? Observen cómo está el pueblo del norte, cómo quedó Israel, las 10 tribus, cómo Siria ha pasado por encima de ellos y ha destruido todo. Consideren todo esto. Y les dice, clama a Jehová. Y hermanos, esta mañana yo quiero que consideremos estas verdades. Que dice repetidamente, clama a Jehová. Y luego en el versículo 19 dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió. Es evidente que el profeta no está deslindando los acontecimientos que son mostrados por esta imagen de la oruga y el saltón y el revoltón como desvinculados de Dios. Él sabe que esto es un juicio de Dios para esta tierra. Él sabe que fuego ha consumido la tierra, y si nosotros volvemos a leer el capítulo con esto en mente, nos vamos a dar cuenta que ya no había alimentos según lo que está diciendo él.
dejan de haber alimentos, deja de haber capacidad para sembrar, todo ha sido destruido. Pero Joel tiene en mente que el Señor ha hecho estas cosas y le dice al pueblo, puesto que Él los ha llevado a esto, clamen ustedes a Dios, porque Él es capaz de poderlos librar. Y esto es lo que hay en todo el capítulo de Joel, hermanos, porque el Señor es nuestro ayudador. Es verdad, hermanos, Él viene con castigo, pero también Él viene con ayuda, hermanos. Y yo espero que, si el Señor me permite, podamos ir a través de todo el libro, porque a veces perdemos de vista lo precioso del Evangelio por ver la santidad temible de nuestro Dios. Lo que está aconteciendo aquí es la manifestación de la santidad de nuestro Dios. Un Dios que no tolera el pecado, un Dios que castigará el pecado. Y aquí habla de un juicio difícil de entender, de un juicio real, un juicio que vino a un pueblo que le fue dado un pacto y que le dijo, si no obedeces, estas maldiciones vendrán sobre ti y yo me apartaré de ti. Y sabemos porque hemos leído la historia de los reyes, que eso aconteció. Ellos se apartaron y vino un juicio porque ellos rompieron el pacto con Dios. Ellos se hicieron merecedor, pero el Señor no solamente está diciendo que Él vendrá con castigo, sino que Él viene también con ayuda, hermanos. Y si nosotros queremos minimizar el castigo, quítale un poquito del castigo de Dios, quita un poco de su justicia y su santidad y su aborrecimiento al pecado. Yo sé, hermano, que tu debilidad y mi debilidad hace que cuando la luz de la gloria de nuestro Dios resplandezca y nuestra miseria expuesta en toda su esplendor, nosotros digamos, no, es que no puede ser tan santo. Yo sé que nuestra gran miseria muchas veces quiere opacar la luz de la santidad de nuestro Dios, pero si tú haces eso, la obra de la cruz no va a tener el valor que tiene, hermano. No va a tener el valor que tiene porque Dios trajo castigo para que personas como tú y como yo, que hoy simplemente en la mañana hemos pecado, podamos estar aquí adorando a un santo Dios. Él trajo castigo, pero también Él trajo ayuda. Y el esplendor de esto es la obra de nuestro Cristo Jesús. Es nuestro Cristo Jesús sufriendo en el castigo lo que tú y yo merecemos. Es su Hijo clamando, Padre, pasa de mí esta copa. Porque el Hijo tenía la teología perfecta de lo que implica la santidad de Dios y del castigo que Él iba a recibir cuando Él estuviera puesto en aquella cruz. Porque el Hijo entendía perfectamente cuánto es el aborrecimiento de Dios por causa del pecado y cómo Él iba a ser apartado por primera vez de su Padre. Quita la santidad de nuestro Dios que aborrece cualquier sombra de iniquidad que tú y yo tenemos y dejarás de mirar a Cristo en su esplendor y en su gloria. Porque cuando nosotros miramos los juicios y los castigos y las reprensiones y el aborrecimiento santo de Dios en el pecado y cómo Él castiga verdaderamente, tú y yo y todo hombre en esta tierra tendría que temblar. Hasta que miramos a Cristo Jesús, como dice Zacarías, aquel que fue traspasado por nosotros, y dice Isaías, aquel que fue molido por nuestros pecados, y tú y yo entonces caemos en adoración genuina al ver que su Hijo sufrió verdaderamente la santidad de su Padre por causa de nuestros pecados. El problema principal, lo verás en toda la Biblia, que el hombre tiene para con Dios, no es el hombre ni su pecado, es que el Dios que nos creó es santísimo y no tolera para nada el pecado. Y eso no es negociable. Y que para que personas como tú y como yo, que nuestras palabras, nuestros actos y nuestros pensamientos, absolutamente todo está corrupto, hoy podamos adorarle y hoy podamos gozarnos en Él. Tuvo que morir su Hijo. Ahora, hermanos, quizás tú consideras esta mañana, eso es demasiado difícil de considerar.
Bueno, quiero decirte algo, hermano. Este es el Dios nuestro ayudador. Y este Dios santísimo aborrece el pecado. Y si tú quieres traer una imagen más real, yo te invito a que mientras adoremos consideremos aquel que fue colgado junto a nuestro Señor Jesucristo y que su maldad afloraba por sus palabras, que su maldad afloraba por sus actos y era confirmado al estar al lado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como Él testifica, ciertamente nosotros justamente recibimos lo que nosotros merecemos. Ahí está aquel hombre que era culpable de morir vergonzosamente, mirando a Cristo a punto de llevar el castigo, siendo su ayudador. Y en el momento que este hombre dice, Señor, compadécete de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, en tu reino. Y el Señor le dice, ciertamente hoy mismo estarás conmigo. Ahí está el gran yo soy, santísimo, aborrecedor del pecado, a punto de recibir la mayor manifestación del castigo y siendo ayudador de un hombre terriblemente pecador. Ese es el Cristo que adoramos, hermano. Ese es al Dios que esta mañana nos postramos. No por lo que tú y yo hemos hecho o logremos en esta vida, ni aunque vayas y prediques a miles de millones y Cristo los salve, jamás podremos pasar su santidad. Y si hoy podemos adorarle y un día podemos servirle, es tan solo porque Cristo recibió su castigo. Él bebió la copa de la ira que tú y yo deberíamos de beber. Y por eso, hermanos, sigamos adorando a nuestro Señor Jesucristo.